El- Bienvenidos a esta conferencia virtual en donde compartiremos nuestra experiencia y conocimientos de buenas prácticas de higiene y cómo éstas pueden transformar las operaciones de la industria alimentaria. A lo largo de nuestra conferencia explicaremos cada uno de estos conocimientos y les proporcionaremos soluciones para su propia empresa. Prepárense para un descubrimiento empresarial en base a nuestras experiencias. Los invito a participar activamente y a compartir sus experiencias. Recuerden que el objetivo de esta conferencia es brindarles herramientas para mejorar sus prácticas de higiene y desinfección. Así que prepárense para transformar sus negocios. Con nosotros está Oscar Viteri, ingeniero Muy químico buenas con más de tardes. 20 años. Buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes. Oscar es un ingeniero químico con más de 20 años de experiencia internacional, especialista en el desarrollo de negocios y productos del sector químico. Socio cofundador de Solquén de Colombia y un apasionado por la innovación con una sólida trayectoria en la creación de soluciones sostenibles. Con ustedes nos acompaña Oscar Viteri. Hola, muy buenas tardes. Primero, pues es un honor para mí poder compartir algo del conocimiento y de las experiencias que hemos tenido en el sector de alimentos. Voy a compartir la pantalla, por favor, me informan cuando puedan ver la presentación. Ya la estamos viendo, Oscar. Perfecto. Ahí ya está en modo presentación, sí. Sí. Bueno, pues queremos contarles un poco acerca de Solchem de Colombia, que es una empresa que se dedica al desarrollo y a la entrega de soluciones sustentables para limpieza y desinfección que están pensadas principalmente en proteger la salud de las personas y proteger el medio ambiente. A continuación, voy a compartirles un videito donde habla sobre nuestro portafolio. ¿No se está escuchando el audio? Oscar, no estamos escuchando el audio. Perdón, No estábamos discúlpenme un escuchando segundo. el audio del video. ¿Puedes validar? Compartir sonido. Ya vuelvo a compartir nuevamente con sonido. Discúlpenme. Ambiente. Solken de Colombia. Somos una industria química dedicada a brindar soluciones sustentables e innovadoras para limpieza y desinfección institucional e industrial. Desarrollamos productos prácticos y multiuso con formulaciones concentradas que proporcionan más beneficios y cuidan el medio ambiente. En nuestro portafolio de limpieza y desinfección ofrecemos desengrasantes y desincrustantes, limpiadores y desinfectantes, jabones y detergentes. Contamos con innovaciones como desincrustantes y removedores de óxido, sarro y moho libres de ácidos. Productos seguros para el ser humano, ya que no queman la piel ni producen gases tóxicos. Respetamos el medio ambiente e invertimos en el futuro con productos biodegradables, libres de fosfatos, de fácil remoción y de alta concentración, con lo cual disminuimos el consumo de agua,
de energía y el impacto al medio ambiente. Dentro de nuestros servicios tenemos asesoría técnica, desarrollo especializado, implementación y acompañamiento para programas de limpieza y desinfección. Nos enfocamos en sectores de hotelería, lavandería, alimentos y bebidas, restaurantes, casinos, construcción, agroindustria, petróleos, automotriz y copropiedades. Solken de Colombia, calidad, sostenibilidad e innovación. Bueno, el día de hoy queremos hablar un poco sobre las buenas prácticas de higiene en la industria de alimentos y bebidas. Y lo que estamos buscando con esta charla es simplemente compartir algo de conocimiento acerca de esas buenas prácticas y poder dar a conocer las mejores prácticas que hemos visto en varios de nuestros clientes y que nos han permitido justamente conocer cómo solucionar y mejorar algunos problemas que se presentan habitualmente en la industria de alimentos y bebidas. Para arrancar, vamos a mirar un poquito lo que son los riesgos asociados a las fallas en la higiene. Yo creo que todos ustedes conocen cuáles son los riesgos o los posibles problemas que se pueden presentar si hay fallas en la higiene de los alimentos. Las consecuencias pueden ser desde problemas para la salud de los clientes, los usuarios ya del alimento, la afectación que puede sufrir la imagen de la marca, porque la gente no va a decir ese lote salió malo, sino esa marca no es buena. La pérdida de tiempo y recursos, porque si hay que retirar los productos del mercado, eso implica toda la logística, todo el tiempo y todas las pérdidas que se involucran en recoger ese tipo de productos e inclusive la pérdida de los registros sanitarios de ese tipo de productos. Bueno, entendiendo que esos son los riesgos asociados, nos gustaría hablar un poco sobre la importancia de esas buenas prácticas. Esas buenas prácticas de higiene lo que nos van a permitir es garantizar la seguridad y la protección de los consumidores y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales de la industria de alimentos y bebidas. Para eso existen esas buenas prácticas. ¿Qué son? Son un conjunto de principios, unos procedimientos que a lo largo de varias décadas se han convertido en necesarios para la manipulación segura e higiénica de los alimentos. ¿Quién regula esto? ¿Quién se inventó que debe haber buenas prácticas de higiene? Pues resulta que internacionalmente existe un Códex Alimentarius, que es un conjunto de normas alimentarias internacionales. Y dentro de él hay dos grandes capítulos. Tiene más capítulos, pero dos de las secciones más importantes son las buenas prácticas de higiene y el análisis de puntos de peligros y puntos críticos que se conocen como el HACCP. Nosotros hoy queremos centrarnos puntualmente en lo que son las buenas prácticas de higiene basados en lo que dice el Códex Alimentario. Según el Códex, los principios de las buenas prácticas de higiene son 9, que abarcan desde el control de los peligros alimentarios, la producción primaria, es decir, donde se cosechan los alimentos o donde se producen los alimentos, el diseño de las instalaciones y los establecimientos donde se procesan los alimentos, también establece los requisitos de capacitación y competencias que deben tener las personas que manipulan los alimentos, establece los principios de limpieza, desinfección de las áreas, los principios de higiene personal, el control de las operaciones, la información sobre los productos y sensibilización al consumidor, es decir, el etiquetado de los productos en sí, y también las reglas de transporte dependiendo del tipo de productos. Es decir, aquí estamos abarcando los capítulos 7 a 15 del Códex Alimentario. Pero de todos estos, pues hay muchísima información de cada uno de esos capítulos, como les digo, porque son bastante grandes. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a centrar en aquellos en los cuales nosotros podemos aportar valor con prácticas sencillas, prácticas que a través de la experiencia nos han ido funcionando. Entonces vamos a mirar algunas de ellas. Por ejemplo,
el control de los peligros alimentarios. Para controlar los peligros alimentarios debemos arrancar con el control de la calidad del agua, porque ahí se reduce la presencia de muchísimos peligros como son riesgos biológicos, riesgos químicos o riesgos físicos que se pueden presentar si vienen contaminantes dentro del agua. Control de la contaminación fecal de los alimentos. Recuerden que los alimentos normalmente se producen en zonas de cultivo donde transitan animales. Entonces, esos alimentos pueden venir con patógenos que pueden transmitir salmonela, campylobacter y algunas cepas patógenas de E. coli. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar esa contaminación. ¿Y cómo se hace habitualmente? Con un correcto proceso de limpieza y desinfección. Hay que controlar las prácticas de higiene de los manipuladores de alimentos. ¿A qué nos referimos? A todo aquello que consiste en prevenir enfermedades, en prevenir contaminación de las manos, en prevenir determinadas prácticas que pueden alterar la calidad de los alimentos. Y controlar las superficies que van a entrar en contacto con alimentos, es decir, mantener una adecuada limpieza y desinfección. Y ahí estamos hablando únicamente de uno de los capítulos del Códex. En el tema de diseño de instalaciones, es importante tener en cuenta que las instalaciones y los equipos deben tener un diseño que permita mantener una adecuada limpieza y desinfección y que permita facilitar el mantenimiento. Hay que estar muy atentos a que los materiales no vayan a generar toxicidad. Es decir, yo no puedo utilizar una mesa que haya sido pintada con una pintura de plomo para sobre ella preparar o amasar determinados tipos de productos. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Los equipos deben tener las curvas y todo el diseño necesario para que pueda ser mucho más fácil su limpieza y no vaya a haber acumulaciones en diferentes sitios. Y además, las instalaciones como tal deben cumplir ciertas normas que permitan que no ingresen plagas y no se queden anidadas dentro de las áreas de producción de alimentos. Trabajando en el tema de capacitación y competencia, es muy importante que todas las personas que manipulan alimentos y que estén dentro de las áreas de procesamiento conozcan los principios de higiene de los alimentos, las medidas para evitar la presencia de contaminantes en esos alimentos, la importancia de una buena higiene personal, las buenas prácticas para el tema de la vestimenta que se utiliza tanto dentro del área de trabajo como fuera de ella, y las buenas prácticas de higiene aplicables tanto a la higiene personal como a la higiene de las superficies y las áreas. Puntualmente sobre los temas de limpieza y desinfección, se debe garantizar tener procedimientos escritos de limpieza y desinfección. Esos procedimientos escritos necesitan tener unos mínimos, como son determinar las zonas, los elementos y los utensilios que se van a limpiar y cuando corresponda que se van a desinfectar. La responsabilidad de tales tareas, es decir, en el formato debe estar quién es el encargado de hacer la limpieza y la desinfección de eso. El método, vamos a limpiarlo con limpieza seca, vamos a utilizar limpieza en húmedo. O sea, el método de limpieza tiene que estar descrito y además las actividades de monitoreo, es decir, quién va a revisar que se realizó la correcta limpieza y desinfección del área. Ese es uno de los procedimientos que nos permite garantizar la limpieza y desinfección de las áreas. Los procedimientos de limpieza en húmedo que les acabé de comentar consisten en eliminación de los residuos que sean visibles y luego la aplicación de un lavado con un detergente para poder desprender la suciedad y posterior enjuague con agua para eliminar los residuos de detergente. Recuerden que si uno no hace un correcto lavado, ese detergente o ese elemento de lavado termina convirtiéndose en un posible riesgo para la salud de las personas. Y en el tema de higiene personal, es muy importante garantizar que quienes contacto directo o indirecto con los alimentos mantengan una salud adecuada, mantengan un adecuado nivel de aseo personal y se comporten y actúen de forma adecuada. ¿A qué nos referimos? Que uno no puede salir a fumarse un cigarro
y volver a ponerse el guante para llegar a procesar alimentos nuevamente. O sea, a eso se refiere ese tema de la actuación. Debe haber unas buenas prácticas acerca de cómo comportarse durante el tiempo que uno está en el horario laboral procesando alimentos. Y pues la segunda práctica importantísima es asegurar el correcto lavado de manos, que tiene unos tiempos mínimos, que es al comienzo de las actividades de manipulación de alimentos, al regresar al trabajo después de descansos, inmediatamente después de usar el baño y después de manipular cualquier material contaminado. Se me cayó un trozo de alimento cuando estaba procesando en esta superficie que estaba desinfectada. Cayó al piso y me agaché a recoger. El hecho de recogerlo implica que ya mis manos quedaron contaminadas, ¿ok? Implica que debo lavarme las manos y para volver a procesar los alimentos. Entonces, ese tipo de cosas. O cuando paso de procesar alimentos crudos a procesar alimentos cocidos. También tengo que hacer el correcto lavado de manos antes de hacer ese cambio de una zona a otra. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y aquí me gustaría mucho que ustedes puedan participar y escribirnos en el chat. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las consecuencias de no usar esas prácticas de higiene? ¿Conocen algún caso en el cual se hayan presentado problemas porque la gente no atiende esas buenas prácticas de higiene? Bueno, continuando acá, podemos mirar que algunas de las consecuencias de no usar las buenas prácticas de higiene son la contaminación directa de los alimentos. Es decir, podemos pasar bacterias que vienen habitualmente dentro de la carne, las podemos pasar al pollo, se llama contaminación cruzada, o aquellas bacterias o microorganismos que vienen en las verduras, se las podemos pasar a la carne, por cuando no hacemos una adecuada desinfección de las manos antes de pasar de un proceso a otro, o cuando utilizamos la misma superficie sin haberla desinfectado. ¿Qué más sucede? Va a suceder un deterioro en la calidad de los alimentos. Se podría llegar a generar incluso el retiro de productos del mercado, una alteración grandísima en la reputación de la empresa, y lo cual termina generando grandes pérdidas económicas. ¿Ok? Pues para evitar este tipo de cosas, nosotros tenemos unas buenas prácticas, unos consejos de cómo se debe proseguir con el tema de las buenas prácticas de higiene. Son muy sencillas, son prácticas acerca del lavado de manos, de la higiene de pelo, de cómo utilizar los uniformes y ese tipo de cosas que son cosas del día a día en los cuales nos pueden funcionar perfectamente. Por ejemplo, en las prácticas del lavado de manos, la costumbre de lavarse las manos, los antebrazos y las uñas justo antes y después de empezar la jornada laboral es muy importante. Cepillar las uñas es supremamente importante para eliminar residuos de contaminantes. Enjabonarse muy bien y lavarse con agua limpia. Al cambiar de tarea, hay que lavarse las manos. Después de manipular alimentos crudos, hay que hacerlo nuevamente. Después de realizar limpieza en superficies o utensilios, recuerden, los detergentes o los mismos desinfectantes, cuando están en una concentración muy alta en los guantes o alguna cosa así, se pueden convertir en contaminantes de los alimentos. Después de ir al baño o al servicio, hay que lavarse las manos. Después de estornudar, toser o sonarse la nariz, hay que hacerlo. Cuando uno se ha lavado las manos, se debe secar con aire caliente o con un papel de un solo uso. Y es muy importante cubrir cualquier herida que uno tenga en las manos. Las buenas prácticas de higiene en el pelo van desde el lavado regular, constante frecuente de la cabeza, la utilización de gorros y cubrecabezas para las áreas de manipulación de alimentos. En mi caso, que tengo barba, debo usar mascarilla para cubrir la barba. Y es muy importante no peinarse mientras uno tenga puesta la ropa de trabajo. ¿Por qué? Porque cualquier contaminante que uno cargue
y en el pelo va a caer sobre el uniforme. Aquí quiero comentarles un poco un tema de un caso muy particular en el cual se presentó proliferación de esporas dentro de una compañía que procesa productos horneados. Hicieron la revisión de absolutamente todas las áreas de procesamiento, verificando inclusive los ambientes, verificando las superficies. No encontraban en ningún lado que hubiera eh, una concentración muy alta de esporas para decir que ese era el punto de origen de esa contaminación. ¿Y qué encontraron después de de seguir todo el análisis de puntos críticos? Señor, Llegaron a que las esporas estaban llegando a través de la ropa de las personas que viajaban en servicio público y llegaban al trabajo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Antes de llegar al área donde ellos se cambiaban su ropa por la ropa de trabajo, tuvieron que establecer un proceso de aspirar la ropa antes de poder entrar al área y de esa manera eliminaron la fuente de contaminación que se tenía. Entonces, ese es el tipo de cosas con las cuales debemos tener en cuenta y son el tipo de medidas que hay que tomar. ¿Alguien decía algo? Bueno. Acerca del manejo de la ropa laboral y los efectos personales, es muy importante que la ropa laboral sea fácilmente lavable, ¿sí? Y que se mantenga completamente separada de la ropa de calle. Mantener un calzado que sea antideslizante, porque normalmente en las áreas de procesamiento de alimentos siempre vamos a estar lavando, entonces el piso puede ser resbaloso. No llevar joyas u otros efectos personales, porque las joyas normalmente pueden acumular cosas como esporas, de las cuales pueden llegar inclusive a través del aire. Evitar el uso de perfumes y lociones de afeitar o cualquier producto que le pueda transmitir olor a los alimentos. ¿Ok? Ahora bien, ¿en dónde nosotros podemos ser supremamente útiles para ustedes? Es en un tema en el cual somos expertos. El tema de limpieza y desinfección de las superficies, de las áreas de preparación de alimentos. Como ustedes se pudieron dar cuenta, se exigen procedimientos escritos, se exigen eh, establecer recomendaciones, tener claros los procesos, tener absolutamente claras las frecuencias de limpieza, todo este tipo de cosas lo podemos trabajar a través de nuestras asesorías. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en el proceso de desinfección y limpieza de áreas de procesamiento de alimentos con este tipo de esquemas que van desde la limpieza en seco, el lavado, la desinfección y la limpieza de manos. Ahora bien, ¿en qué consiste la oferta de Solchem? Nosotros pues, tenemos los productos, los recursos y todo el conocimiento necesario que puede ayudarles a implementar un proceso de limpieza y desinfección eficaz que vaya cuidando la salud de las personas, tanto de los que manipulan los productos como de las personas que consumen los alimentos que ustedes producen y que cuide también al medio ambiente. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros lo hacemos a través de asesoría técnica especializada. Y aquí quiero detenerme un poco. Nosotros asesoramos, por ejemplo, empresas de lácteos, en donde participamos desde la disposición de la planta, la disposición de los equipos, la separación de las áreas, eh, la creación de los protocolos de limpieza y desinfección y el establecimiento de toda la normatividad de lo que tenía que hacerse para garantizar la inocuidad alimentaria. Pues en eso podemos apoyarlos, en eso podemos colaborarlos, haciendo la visita y la revisión de toda la parte técnica de los equipos. Hacemos desarrollo a la medida, por ejemplo, empresas que hacen procesos de empaque de alimentos. Entre cuando se hace cambio de una referencia a otra, hay que hacer un proceso de limpieza y desinfección. ¿Qué hemos encontrado?
que normalmente se hace el proceso de limpieza y desinfección en húmedo, que implica un lavado ácido, un lavado alcalino, un lavado ácido y posteriormente una desinfección. Eso implica mucho tiempo entre cambio de línea y línea. Nosotros tenemos desarrollo de productos que son limpiadores en seco, que solamente aplican y reducen los tiempos de cambio de línea que iban de 1 hora, han pasado ya a 15 minutos porque simplemente se hace la aplicación del limpiador desinfectante y el secado con un wipe. Hacemos el acompañamiento en cada una de las implementaciones de los procesos que nosotros hacemos. Por ejemplo, a una empresa de embutidos puntualmente, le ayudamos a encontrar la causa de la contaminación. Ellos hacían los frotis de superficies y seguían saliendo determinadas cepas bacterianas, a pesar de que estaban haciendo todos los protocolos completos. Encontramos que la fuente era una contaminación en el tanque del agua potable, ¿ok? Pero vamos hasta allá rastreando cada una de las cosas y llegamos hasta el fondo de cada uno de hasta el fondo de las causas para lograr solucionar esos temas de limpieza y desinfección. Y hacemos este tipo de charlas para acompañarlos en el tema de la formación continua de su personal. ¿A qué me refiero? La formación continua es manejo adecuado de productos químicos de limpieza y desinfección, todo lo que tiene que ver con los protocolos de limpieza y desinfección, todo lo que tiene que ver con la formación acerca de las buenas prácticas de higiene. Entonces, nos gusta compartir el conocimiento, nos gusta compartir las actualizaciones normativas, nos gusta estar siempre al día e innovando y comentando cosas de cómo reducir, por ejemplo, tiempos y movimientos dentro de los procesos de limpieza y desinfección. Pues eso es lo que hacemos, eso es a lo que nos dedicamos realmente. Dentro de nuestro portafolio nosotros vamos a tener desinfectantes de amplio espectro para cualquier tipo de aplicación, tanto en seco como en húmedo, para lácteos, para cervezas, para empresas de procesamiento de alimentos, para empresas de embutidos, para empresas lácteas, etc. Tenemos limpiadores multiuso de alta eficiencia, lo cual reduce un montón el tema de los stocks de productos químicos que se necesitan. He visto empresas que tienen el limpiador alcalino, el limpiador neutro, el limpiador ácido, el limpiador multiusos, tienen una docena de limpiadores para hacer unos procesos que se podrían trabajar con 2 o 3 productos. También tenemos productos que como filosofía fueron desarrollados para que sean seguros para la salud de las personas y para el medio ambiente. Esa es parte de la filosofía de nuestra empresa. Por ejemplo, para el tema de limpieza de superficies, aquí pueden ver unas fotos de antes y después, en los cuales se observa fácilmente la remoción de grasa. Ese es un producto que sirve para hacer, son multiusos, para limpiar tanto campanas como parrillas, como todo tipo de superficies que vayan a estar inclusive en contacto con alimentos. Tenemos otros productos que están dedicados a la eliminación de las incrustaciones en hornos y parrillas, que desmanchan incluso el acero inoxidable, como pueden verlo aquí en esta foto, donde los lavados alcalinos constantes habían dejado ya manchas en el acero y nosotros logramos eliminar eso. ¿Por qué? Esas manchas en el acero, esas manchas alcalinas, generan porosidad y esa porosidad genera la rugosidad necesaria para que ahí habiten esporas, hongos y diferentes tipos de bacterias. Entonces, por esa razón, nosotros le apuntamos a mantener las superficies supremamente lisas y limpias. Y en el tema de desinfección de alimentos y bebidas, contamos con diferentes tipos de desinfectantes que ayudan a garantizar todo lo que tiene que ver con la limpieza de los alimentos desde el origen. Entonces, nosotros tenemos productos para desinfectar desde las áreas que tienen que ver con los galpones avícolas, es decir, desde donde salen los huevos hasta productos que ya se utilizan sobre los alimentos y verduras, sobre las frutas y verduras que van a ser utilizadas ya
para ser servidas a la mesa. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos mucha experiencia en un hotel en el cual se estaba utilizando desinfectantes que habían sido recomendados y que estaban generando el marchitamiento de las hortalizas, el marchitamiento de la lechuga y ese tipo de cosas. Nosotros desarrollamos una solución completamente natural que evitó que el desinfectante marchitara las verduras y que garantizara la inocuidad de esas verduras, de esos alimentos ¿A quiénes apoyamos nosotros? Nosotros apoyamos mucho a todo lo que tiene que ver con los hoteles y los restaurantes donde se procesan alimentos constantemente. Las instituciones educativas que tienen sus propios servicios de, sus servicios de alimentación escolar. Empresas que fabrican alimentos y bebidas, empresas lácteas, empresas de quesos, empresas de arepas, empresas que hacen todo el tema de empacado de alimentos, empresas que se dedican a embutidos. Todas esas empresas eh, pueden ser eh, empresas a las cuales apoyemos prestándoles asesoría, prestándoles los servicios de desarrollo especializado y solucionando las necesidades que tengan en el tema de inocuidad alimentaria. Y los servicios de catering, en donde también se sirven alimentos y requieren de este tipo de recomendaciones sobre buenas prácticas de higiene para el procesamiento de los alimentos y bebidas. Me gustaría saber si tenemos preguntas o alguna inquietud sobre lo que hemos comentado. Ingeniero, una pregunta. Bueno, alguien nos escribió aquí por uno de los WhatsApp y es en relación a soluciones específicas en materia de hongos y bacterias. ¿Algún tip casi clave? ¿En qué casos hay que innovar con productos que tengan un manejo específico? Bueno, en el tema de los hongos, las bacterias, los desinfectantes que se deben utilizar normalmente para ese tipo de aplicaciones son los que son más conocidos en la industria alimentaria, desinfectantes a base de ácido peracético o amonios cuaterneros. Sin embargo, hay una pequeña complicación. Cuando tenemos hongos, podemos tener esporas y las esporas no son eliminadas, por ejemplo, por desinfectantes como el amonio cuaternario. Y tenemos una costumbre en el sector alimenticio de rotar única y exclusivamente ácido peracético y luego hacemos la rotación con amonio cuaternario y luego ácido peracético con amonio cuaternario. En el periodo donde se está utilizando el amonio cuaternario, pueden proliferar esporas, porque los amonios sí eliminan las bacterias, eliminan virus, eliminan hongos, pero las esporas no. Y las esporas quedan latentes y eso puede llegar a generar cierto tipo de contaminación. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, cuando tengan esas situaciones, Solchem tiene soluciones específicas que están dirigidas a controlar también las esporas y con productos que sirven como alternativas a la rotación del ácido peracético y que permiten justamente garantizar que las superficies y las áreas de trabajo queden libres de ese tipo de contaminantes. Otra pregunta que nos hacen es ¿cuál es la fórmula para encontrar cuántos productos utilizar o cómo analizar qué tipos de productos implementar en la limpieza y desinfección, ingeniero? Ok, entonces, eso depende de cada una de las industrias en las que estemos. Si hablamos puntualmente, por ejemplo, de una industria láctea, ahí vamos a tener diferentes tipos de sociedad, como por ejemplo, ahí está la piedra de leche, que es una sociedad
inorgánica, está la grasa que hace parte de los lácteos como tal, están las proteínas que es parte de la composición de la leche. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos tres tipos de residuos que pueden quedar dentro de las superficies de los equipos donde se procesan esos alimentos. Hay que utilizar, en ese caso, un desengrasante para eliminar todo lo que tiene que ver con la parte de la grasa. Sin embargo, también va a haber proteína. Entonces, es necesario que el producto tenga la capacidad de remover y humectar fácilmente esa proteína. A veces es necesario hacer lavados con agua tibia, porque si se hace un agua muy caliente, la proteína se solidifica y se pega más. ¿Ok? Posteriormente, en ese caso necesitaríamos un lavado alcalino que cumple esas dos especificaciones de eliminar las grasas y las proteínas. Posterior a eso, tendríamos que hacer un lavado ácido para pasivar el acero y para eliminar la piedra de leche que se va acumulando dentro de los recipientes de procesamiento. Y posterior a ese lavado ácido, tendríamos que hacer una desinfección de las superficies. O sea, eso, ¿cómo se determina? Como les digo, depende del tipo de industria. Hay que hacer una visita y establecer el tipo de suciedad que generan esos alimentos y con base en eso se establece cuál es el procedimiento adecuado para esa aplicación. Es distinto una empresa donde lo que se hace es desprezar el pollo para poderlo empacar, donde lo que va a haber es sangre, va a haber un poco de grasa, ¿sí? Pero no va a haber, por ejemplo, incrustaciones minerales. ¿Ok? Entonces, el procedimiento para ese tipo de empresas es distinto que el procedimiento de las empresas de lácteos. Gracias, ingeniero. Nos hacen dos preguntas en el chat. Buenas tardes, quisiera saber cuál sería el producto más idóneo para el lavado de frutas. Ya en estos momentos utilizo BioCitrus, pero al lavar el producto me disminuye el tiempo de vida de la fruta. Esa es una pregunta. Si gusta, vamos con esa y enseguida hago la lectura de la siguiente Ok. pregunta. Como les comentaba entonces, en el tema de la limpieza y desinfección de los alimentos que van a ser utilizados para consumo en crudo, por ejemplo, lo que son las hortalizas, lo que son los vegetales, las frutas, es muy importante poder manejar productos que no afecten la calidad del alimento. En ese caso, nosotros tenemos una solución muy práctica que es Sanifruit, es un desinfectante absolutamente orgánico, de origen completamente orgánico, con componentes que hacen parte de frutas y de semillas de frutas, de cáscaras de frutas, son cosas naturales y eso es lo que permite que esos productos sean más compatibles con ellos y no afecta ni la vida útil, la calidad ni el sabor del producto. Entonces, eso simplemente hay que revisarlo en el momento de hacer las aplicaciones. Y también, ¿qué otra cosa se debe revisar? La concentración en la que se están usando los productos. Cada producto tiene una concentración mínima requerida para que logre desinfectar, pero sin que esto afecte la calidad del producto. Por ejemplo, hay productos como los que están utilizando que comentan que podrían estar necesitando tal cantidad de biocida que lo que están haciendo es eh, generando la alteración ya en la calidad de los alimentos. ¿Cuál era la otra pregunta? Gracias, ingeniero. La otra pregunta es, ingeniero, ¿cómo se puede mantener el agua del tanque de reserva mientras se llega el tiempo de limpieza? Bueno, el agua del tanque de reserva, o sea, el agua debe ser potable. El agua potable ya viene con una carga de hipoclorito que garantiza que pueda ser almacenada durante un periodo. ¿Qué sucede? Aquí es muy importante el tema de la calidad de ese almacenamiento de agua. Debe tener un cierre que impida el ingreso de sustancias externas, el ingreso de insectos, el ingreso de polvo,
porque el ingreso de esas sustancias externas es lo que va generando el determinado grado de contaminación dentro del agua almacenada. ¿Ok? Adicional a eso, hay que tener muy en cuenta la calidad de las tuberías. ¿Por qué? Porque si todavía están llegando tuberías metálicas, cuando el agua va llegando hacia el sitio de almacenamiento, el agua, a pesar de que llega potable, se va a contaminar con el óxido, con el sarro, con todos los contaminantes que están acumulados ahí dentro de la tubería. Entonces, es importante establecer un procedimiento de control de calidad del agua para saber cada cuánto hay que estar rotando o haciendo el lavado de esos tanques. Y el hecho de aumentar, por ejemplo, dosificación de cloro o ese tipo de cosas no es recomendado, porque ya el agua viene con la cantidad de cloro necesaria para ser potable. Si nosotros empezamos a adicionarle de a cucharaditas de cloro o cosas así, podemos generar la falsa idea de que estamos realmente sanitizando el agua y lo que estamos haciendo es sobrecargándola con productos químicos que en últimas terminan afectando todo lo que hagamos de ahí para abajo. Entonces, sí es importante hacer un análisis muy claro de cómo se está haciendo el almacenamiento antes de poder recomendar qué agregarle al agua. Porque, por ejemplo, nosotros conocemos productos y tenemos productos que pueden ser utilizados en granjas donde la calidad del agua viene de un arroyo, digámoslo así, y se almacena en un tanque y tenemos productos para purificar esa agua, pero conociendo la calidad del agua y el tipo de contaminantes que tiene, ¿ok? Pero en cada caso hay que revisar puntualmente qué es lo que necesita. No hay una solución universal para todo. Muchas gracias, ingeniero. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. Aprovechemos que tenemos ahí al experto con toda la disposición de generar valor y de ayudar. Si hay alguna pregunta adicional, súper bienvenida. Incluso pueden abrir el micrófono y hacerla directamente. Aquí hay Ingeniero, otra pregunta. Aquí hay otra pregunta que dice, en este momento estamos utilizando un desinfectante que es importado y muy costoso para la cervecería artesanal. ¿Tienen algo en que nos puedan ayudar? Sí, mira, para el tema de cervecerías artesanales, efectivamente la mayoría de los productos que existen en el mercado son importados. Sin embargo, en Solchem ya hemos desarrollado una línea de productos específicamente para la línea cervecera. Tenemos unos desinfectantes que permiten reducir la cantidad de pasos de lavado que se realizan en las cervecerías. Actualmente un proceso cervecero normal tiene un lavado ácido, perdón, un lavado alcalino, un lavado ácido y una posterior desinfección. Tenemos en este momento un producto, se llama Sanisan, es un producto que permitiría realizar un lavado alcalino y una posterior desinfección con Sanisan, eliminando la necesidad del lavado ácido intermedio. Eso te podría ayudar, número uno, a reducir lo que son los tiempos y movimientos, te ayuda a reducir el consumo de agua de lavado y te ayuda a mejorar muchísimo la eficiencia de tus procesos para poder garantizar la inocuidad en las superficies que van a ser utilizadas en la producción de cerveza. Entonces, sí, ese es uno que se viene a la mente, pero hay varias alternativas. Como les digo, tenemos un portafolio completo que está dirigido específicamente al tema de cervecerías, no solo artesanales, también las cervecerías industriales y las pequeñas cervecerías. Entonces, pueden contactarnos directamente a nuestros teléfonos de contacto y allí podemos agendar una visita para poder asesorarlos más específicamente en cada una de las necesidades. Ingeniero, ¿nos puedes indicar cómo accedemos entonces a una asesoría personalizada con Solchem, por favor, para todos los asistentes? Claro que sí, mira, pues nosotros tenemos asesores técnicos que están visitando constantemente a los clientes y podemos contactarnos directamente al correo info@solchem.com.co
y a través de ese correo nosotros lo ponemos en contacto con el asesor correspondiente para cada una de las áreas que se requiera, porque como les comento, eh, son muchas las áreas en la parte de alimentos, entonces necesitamos organizarlo de tal manera que podamos visitarlos y poder aportarles valor. Entonces, a través de info@sortian.com.co pueden contactarnos sin ningún problema. O a los teléfonos a los teléfonos de contacto que aparecen en la invitación que fue enviada para este webinar. Tenemos otra pregunta. Tengo una consulta. En cuanto a trampas de grasas de una planta de procesamiento de productos lácticos, ¿cuáles serían los periodos de lavado o qué producto en específico puede utilizar? Bueno, para el lavado de las trampas de grasa, el periodo de lavado depende muchísimo del tiempo que se requiera para llenar esa trampa de grasa. Pero ¿cuál es la situación? Mientras más tiempo se mantenga acumulada la grasa, más tiempo las bacterias van a estar trabajando allí y generando un foco de contaminación. El problema no es en sí la trampa de grasa, el problema es que la ventilación, que entre algo de viento, que entre algo de aire en la zona donde está, puede hacer que se esparzan esas bacterias, esos microorganismos se esparzan por las áreas aledañas y se genera una contaminación en los alrededores de la trampa que puede terminar contaminando toda el área de producción. Entonces, el lavado debe ser frecuente, debe ser eh, el necesario, o sea, la frecuencia debe ser tal que la grasa no alcance a tener mal olor, ¿ok? O sea, yo he visto lugares en los cuales dicen, no, todavía aguanta una semana más. No, o sea, no es por capacidad hasta llenar el volumen total de la trampa de grasa. Es que si se está generando algo de olor, es que ya se pasaron del tiempo de lavado. Entonces, eso se determina también a través de tener el análisis claro de cuánto tiempo se demoran en llegar en hacer Sí, en necesito hacer el llenado un... de esa trampa. ¿Perdón? También preguntaron qué productos en específico utilizar para hacer el lavado de las trampas. Ok, las trampas de grasa se pueden lavar con un desengrasante, o sea, puede ser un desengrasante alcalino preferiblemente como el 308 y luego se deben enjuagar perfectamente. Ahora bien, es muy importante entender que hay algunas trampas de grasa a las cuales tienen dosificación de bacterias que van degradando esas grasas, ¿ok? Que tienen unos dosificadores automáticos. En ese caso, hay que tener muy claro cuál es el pH permitido para que esas bacterias no se vayan a morir y no se vaya a alterar por completo la labor de las bacterias dentro del proceso de degradación de esas grasas. Cuando hay bacterias que están siendo dosificadas, el lavado se debe hacer con un desengrasante neutro. Puede ser nuestro 308 como desengrasante alcalino o el 406 como desengrasante neutro. ¿Tienen alguna duda, alguna otra duda o inquietud? Bueno, en este momento para finalizar, les vamos a dejar el link del formulario de inscripción para compartírselo por el chat y ya pues accedemos a otra pregunta. Sí, es que tengo todavía una consulta. Nosotros utilizamos, buenas tardes, disculpa, utilizamos moldes de polietileno para las prensas de quesos, pero siempre se genera una película y normalmente es algo, digamos, positivo para presencia de microorganismos en el análisis de laboratorio. O sea, ¿qué producto puedo utilizar yo para eliminar esa película por completo, a pesar de que utilizo
digamos, acción mecánica en esas moldes. Ok, mira, entonces acá es muy importante entender Sí, qué es lo que está generando esa biopelícula. Puede sí, ser que el mismo hecho de la acción mecánica haya generado porosidad en el molde, porosidad en ese sitio, y sí, eso esté haciendo que se retenga esa capa pequeña. Entonces, es muy importante, yo pienso que aquí lo que hay que hacer es revisar puntualmente qué es lo que está haciendo que se genere esa capa. El polietileno de por sí no es un producto al que se le peguen fácilmente los alimentos y es mm, un producto que si se lava con un detergente alcalino, va a eliminar los residuos de grasa y la superficie va a quedar bien. El hecho de tener que hacer acción mecánica y de haber restregado puede ser que haya generado porosidad y ahí puede estar parte del problema que tienen en este momento. Entonces, habría que revisar puntualmente, si tú quieres, agendamos una visita y revisamos ya puntualmente qué es lo que requieres en ese tipo de aplicación, porque posiblemente se requiera una limpieza y desinfección de 2 o 3 pasos para ese tipo de moldes de los que me estás hablando. Pero es solo mirándolos allí, haciendo la asesoría, que podemos determinar cuál es la mejor solución para ese tema. listo, gracias. ¿Tienen más preguntas? Yo nuevamente, otra consulta. Si yo aplico, digamos, en varias áreas o una superficie, soda cáustica de manera de como agente de limpieza, ¿qué estaría afectando directamente? O sea, o puedo generar un efecto secundario. Sí, vas a generar varios efectos secundarios. Primero, la soda cáustica es un producto corrosivo. Sí. Entonces va a generar que la superficie sobre la que lo aplicas empiece a tener rugosidades en las cuales se va a empezar a formar eh, depósitos minerales en los que van a vivir hongos, esporas y diferentes tipos de cosas. Cada vez que vuelvo a aplicar soda cáustica, elimino los anteriores, pero voy agrandando la capa de rugosidad en la cual estoy adecuando una superficie para que vivan más y más bacterias. ¿Ok? Y vas a terminar generando manchas en los equipos y esas manchas en los equipos son los sitios donde después se van a formar biopelículas. Entonces, la soda cáustica de por sí no es lo más recomendado para la limpieza. Los detergentes alcalinos, inclusive los que son para limpieza SIP, que contienen soda cáustica, contienen un montón de aditivos adicionales que ayudan a que esa soda cáustica no se redeposite en el equipo. Es decir, cuando yo voy a utilizar compuestos, que uno lee que el detergente SIP contiene soda cáustica, sí, Mm, contiene soda cáustica, pero contiene como 7 elementos más que evitan que la soda cáustica se quede pegada al equipo, que evitan que se forme esa rugosidad, que elimina el resto de minerales y cosas que puedan llegar a generar una superficie rugosa. Entonces sí es muy importante que el uso de soda cáustica se pudiese sustituir por el uso de un detergente alcalino que ya contiene todos esos aditivos que evitan las consecuencias que te estoy comentando. Y otra cosa muy importante, ¿no? Es un producto corrosivo. Los riesgos asociados a manipular ese producto van desde quemaduras en la piel, te puede generar el tener que respirar vapores cáusticos que pueden mm, afectar tus pulmones, mientras que los otros productos que son detergentes alcalinos van
dosificados de tal manera que la cantidad de soda libre no afecte notablemente la salud de las personas. Entonces, esos son los riesgos. Ok, perfecto. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, agradecemos a Oscar Viteri por su compañía, su experiencia y su conocimiento, y a todas las personas que asistieron a esta conferencia virtual. Esperamos tenerlos presentes en la próxima conferencia y les deseamos una excelente tarde. Bueno, muchísimas Gracias. gracias a todos por su atención. De verdad, quedamos atentos a todas sus inquietudes a través de nuestras líneas de contacto. Muchas gracias. Un Oscar, momentico, que otra Oscar, pregunta. tenemos otra pregunta. Cuéntame. En el chat nos escriben, ingeniero, en el lavado de lienzos, ¿cómo se hace algo de piedra de leche? Gracias. Para el lavado de los lienzos que se utilizan normalmente para prensar los quesos, eh, se sugiere hacer un lavado alcalino que se puede, en ese caso se utiliza un detergente espumante como el 308, algo que haga espuma y que ayude a eliminar por completo la parte de grasa y la parte de proteína. Y efectivamente van a ir quedando los residuos minerales del prensado de la leche. Se puede hacer un lavado ácido posterior al lavado alcalino, es decir, ahí se podría hacer una limpieza de dos pasos. Después de haber hecho el lavado con el detergente alcalino, se puede hacer un lavado con un detergente ácido, como un enjuague. Pues hagan de cuenta que hacemos, vamos a trasladarlo a un tema como si fuera de lavandería industrial. En las lavanderías uno hace el lavado con el detergente y luego elimina los residuos de ese detergente con un suavizante, ¿ok? Acá vamos a hacer básicamente lo mismo. Eliminamos el mugre con el detergente alcalino y los residuos minerales y residuos de detergente los vamos a eliminar con el lavado ácido. ¿Ok? Y de esa manera se van eliminando los residuos de piedra de leche. ¿Alguna inquietud adicional? No, Oscar, lo único que nos piden es que les compartamos la grabación. Entonces, a todos los que deseen esta grabación, este video de esta conferencia, con muchísimo gusto, cuando la tengamos, la vamos a compartir con todos los asistentes y los que no pudieron asistir. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su compañía, por estar aquí atentos a este tipo de capacitaciones que lo que pretenden es simplemente compartir un poquito de la experiencia en este tema de higiene en los alimentos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias.